Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Qué grato estar de nuevo con ustedes. El día de hoy, como ustedes saben, vamos a intentar cerrar lo que no podemos cerrar, que es la sesión o digamos las lecturas de Sartre. Por lo menos esta primera aproximación que tuvimos a Sartre durante el primer semestre del año y durante el comienzo de este segundo semestre. Bueno, muy bien. Habíamos quedado la sesión pasada, bueno, ya habíamos como leído todo lo que tenía que ver con el otro, con el capítulo del otro, el capítulo del cuerpo, y habíamos quedado de hacer una pequeña recapitulación en la que cada uno buscaría como los elementos con los que se queda y trataría de contarnos algo al respecto, como bueno, con qué se queda, cuál es su balance o qué quiere destacar del pensamiento de este autor. Por supuesto que no lo vamos a cubrir todo, pero siempre es muy bueno escuchar las interpretaciones de los otros y las perspectivas de los otros porque enriquecen justamente lo que uno alcanza a ver. Y dicho esto, voy a comenzar yo diciendo que ese es justamente uno de los temas que más me llamó la atención de Sartre y es el tema de las perspectivas distintas, los puntos de vista. El punto de vista de uno mismo y el punto de vista del otro. Ese es como uno de los aspectos que yo señalé. Pero bueno, antes de profundizar en ese, yo quería de pronto remitirme a las primeras páginas del Ser y la Nada en donde hay una cierta definición que persigue a Sartre un poco durante todo el libro y yo diría que esa relación con Heidegger es para él realmente fundamental y es para nosotros muy importante también porque hemos todo el tiempo hablado del ser en el mundo y de esta interpretación sartreana del ser en el mundo. Pero al comienzo del Ser y la Nada, en realidad hay una reformulación del Dasein heideggeriano. Y yo quería como partir de una, intentar, digamos, mostrar que es distinto realmente Dasein y conciencia en términos de Sartre. Al comienzo del Ser y la Nada dice lo siguiente, dice, podríamos aplicar a la conciencia la definición que Heidegger reserva al Dasein y decir que la conciencia es un ser para el cual en su propio ser se da su ser. Pero habría que completar esto y formularlo más o menos así. Habría que decir, la conciencia es un ser para el cual se encuentra dentro de su propio ser. Estoy traduciendo mal. La conciencia es un ser para el cual está en cuestión en su propio ser, este mismo ser, en tanto que implica otro ser distinto de sí. Algo así. Dice en francés, la conscience est un être pour lequel il est dans son être question de son être en tant que cet être implique un être autre que lui. La conciencia es un ser para el cual está en cuestión en su ser, está en cuestión su ser en su ser, en tanto que este ser implica otro ser distinto que él mismo. Muy bien. Y me gusta esta definición porque por un lado se acerca a Heidegger, pero por otro lado muestra la diferencia con Heidegger y muestra también el complemento o el aporte de Sartre frente a la propuesta de Heidegger. Yo creo que ahí está un poquito resumido todo y lo explico. De alguna manera, aquí Sartre dice, bueno, Dasein y conciencia se acercan, pero necesitamos redefinir lo que se entendería por Dasein y agregarle otras cosas. Y, por supuesto, Sartre está retomando una frase del comienzo de Ser y Tiempo, en donde Heidegger dice que al Dasein le va en su ser, su propio ser y que se pregunta justamente por su ser y en tanto que se pregunta por su ser puede plantear la pregunta por el sentido del ser en general. Esa es, digamos, la formulación heideggeriana, pero aquí Sartre está diciendo que no se trata del Dasein, sino de la conciencia, y ahí está el cambio fundamental frente a Heidegger, y que la conciencia es un ser al que le va su ser en su ser
y que se cuestiona por su propio ser, pero que este ser implica un ser otro que él mismo. Y me parece que esa última frase apunta hacia el tema de la intersubjetividad y hacia el tema de la negatividad que está tan presente en todo lo que hemos leído. Y allí justamente hay algo más que Heidegger. Entonces hay por un lado algo menos que Heidegger, pero hay algo más que Heidegger. Lo que es menos que Heidegger es que Heidegger definiría el término Dasein hablando de el ahí, del ser mismo en la existencia humana. No utilizaría la palabra conciencia para hablar de Dasein porque justamente quiere criticar la filosofía de la conciencia y para él, digamos que el ser del ser humano implica justamente algo muy distinto de la conciencia. Digamos que Sartre, en cambio, subraya la conciencia y en ese sentido Sartre mismo se muestra bastante cartesiano, aunque por supuesto la conciencia que él retoma no es simplemente la reproducción de Descartes. Pero al mismo tiempo Sartre agrega un aspecto más, que es este de algo, de un ser o de una conciencia que intrínsecamente lleva consigo un elemento negativo que supera esa propia conciencia y que la enriquece. Y escogí, digamos, esta frase un poco de la introducción porque me permitía a mí establecer como la relación con Heidegger, la diferencia de Heidegger y el aporte de Sartre frente a Heidegger. Digamos, me gustó esta frase porque creo que resume muy bien esos tres elementos. Y profundizo ahora como en el aporte frente a Heidegger. Yo veo aquí en esta versión heideggeriana del ser humano, versión sartreana, perdón, del ser humano, veo un peso importante de la intersubjetividad, del otro, del tema del otro. Eso seguramente le viene a Sartre por herencia de Hegel y por supuesto por inquietud propia, pero sobre todo por su intento de apropiarse también de la dialéctica hegeliana. Y es un elemento muy interesante que yo creo que uno puede identificar en Heidegger, pero que no tiene el mismo peso que tiene en Sartre. Y entonces ahí hay en Sartre algo más. Entonces, esta definición de la conciencia en términos de intersubjetividad es lo que me llamó la atención y y ello implica también un elemento negativo, implica la negatividad. El no o la nada, digamos, hace parte de lo que uno es, hace parte de lo que uno piensa, hace parte de lo que uno hace y en todo lo que uno hace, en toda nuestra existencia está este elemento negativo o de nada o de negatividad que hace parte de uno mismo. Digamos que uno está trascendido por lo otro, por el otro y al mismo tiempo uno trasciende ese otro y lo otro. Y todo esto no sería posible si no habláramos desde el comienzo de una conciencia intersubjetiva. Y precisamente por eso es que el tema de los puntos de vista, de los distintos puntos de vista, viene a ser importante. Cuando hablamos de la dimensión intersubjetiva y de la nada intrínseca a uno mismo, estamos ya diciendo que en cuanto que existimos, participamos de ese mundo intersubjetivo, estamos diciendo que al participar de ese mundo intersubjetivo, de alguna manera el otro eh, penetra mi interioridad y yo me capto a mí mismo en tanto soy objeto para el otro. Y eso es interesantísimo, digamos, porque de entrada ya no se trata de una conciencia aislada, sino de una conciencia en el mundo que está en cierta forma robada por el otro hacia el exterior. Y es muy interesante ese juego de palabras que él hace. Él habla de una huida de mí hacia el exterior. Dice que uno queda en cierta forma despojado de su trascendencia por la mirada del otro. Es decir, si uno mismo, digamos que es insondable frente a otro, en cierta forma la presencia del otro me despoja de mi ser otro para él.
y me convierte en objeto de su mirada y me despoja de mi trascendencia. Mi ser mismo se escapa hacia él. Esa forma de describirlo es sumamente bella. Y entonces me maravilla un poco cómo Sartre juega con esto de la negatividad eh, y con esto de los diferentes puntos de vista, el punto de vista de mí mismo como centro de referencias y el punto de vista del otro como centro de referencias ajeno al que se escapa incluso mi propia existencia y que se escurre, dice él, ¿no? Que se escapa como por una grieta mi propia existencia. Y esto nos lleva a esa distinción tan importante entre la perspectiva de primera persona y la perspectiva de tercera persona en la que o con la que podemos identificar estas relaciones de exterioridad, esta objetualización y abstracción, digamos, propia de la ciencia, y, y puntos de vista estos que cuando se confunden justamente me hacen interpretarme a mí mismo como un objeto, cosa que es incorrecta. Entonces, este tema de los diferentes puntos de vista, pues son muy importantes. Y agregaría aquí como la definición de- del cuerpo que soy frente al cuerpo del otro que conozco. De alguna manera, creo que era Alejandro el que insistía mucho en la sesión pasada en la definición que él daba de uno mismo. Digamos, el cuerpo que soy yo mismo es ese instrumento o ese punto de vista sobre el que yo no puedo tomar otro punto de vista. Es como el punto de vista absoluto, es como el instrumento absoluto, de alguna manera es el medio a través del cual yo experimento el mundo, pero es un medio eh, que yo no puedo dejar de lado, es el medio que soy, es un punto de vista que no puedo dejar de lado, es el punto de vista sobre el que yo no puedo tomar otro punto de vista. Y eso es sin duda alguna muy interesante. Y aquí, en todo caso, hay que tener en cuenta que la relación entre conciencia y cuerpo no es una relación aquí objetiva, no es una relación de exterioridad, como él diría, en la que se unen dos cosas, sino más bien se trata de lo mismo. Es el cuerpo que soy, es también la conciencia que soy, y la relación de conciencia y cuerpo es entonces una relación existencial y no una relación objetiva. Entonces, recapitulo un poco, me llaman muchísimo la atención o me quedo como con esta definición de conciencia que es muy cercana de Heidegger por un lado, pero a la vez muy distinta de Heidegger y a la vez agrega otros elementos que no estaban en Heidegger y que provienen, me parece, del diálogo con Hegel y son el elemento de la negatividad y el elemento de la intersubjetividad muy presentes aquí, que nos permiten entender justamente la diferencia de los puntos de vista en este análisis de la intersubjetividad, el punto de vista de mí mismo, del para mí, y el punto de vista del en sí o del otro que yo observo, de la tercera persona. Me quedo con eso y simplemente agrego un último comentario y es lo bellamente escrito que resulta el ser y la nada. De alguna manera hay aquí un arte de la escritura y de la descripción que es casi literaria. Y pues no en vano, Sartre es un gran escritor y este arte literario que él tiene me hace pensar mucho en la semejanza que hay entre fenomenología y literatura. Por supuesto, si uno coge Husserl, uno no encuentra un gran literato, pero si uno toma la descripción y toma la literatura como instrumento fundamental de la descripción, entonces uno encuentra una gran semejanza entre fenomenología y literatura. Y en frases de Sartre, en las que habla de esa grieta por la que se escurre el mundo, digamos, esas figuras son sumamente descriptivas y sumamente ricas para entender aquello de lo que se está tratando. Entonces, esta forma de escribir me sugiere mucho y me parece grandemente fenomenológica, en cierta forma. Y bueno, dejo ahí mi comentario y ya seguiremos hablando. ¿Quién quiere seguir? Profe, yo
hice un breve apunte que quisiera como compartirlo como un pequeño énfasis y ya le doy paso al siguiente compañero. Edison, Entonces, adelante. quisiera compartir la pantalla y leer, son un par de párrafos nomás. El cuerpo se nos aparece como acontecimiento. Limitados a las fronteras de nuestras sensaciones corporales, nos habitamos con tortuosas confrontaciones sobre el sentido de la propia vida. Analizamos grano por grano el arenal que representa la existencia que por obligación estamos destinados a asumir. El cuerpo nos acontece a pesar de la negación que hacemos de él cuando nos reclama alzar la mirada para abrir los brazos hacia otro que no somos nosotros mismos. Con frecuencia negamos al otro en la actitud más sofisticada de ensimismada distracción egológica. En esa experiencia cairológica es nuestro cuerpo el que nos señala una salida, la simple apertura, la invitación a bifurcar los caminos. Sartre diría que nuestro cuerpo existe también para otro. El cuerpo del otro también se nos aparece como acontecimiento. Algo tan ajeno a nosotros nos saca de quicio, del orden al que no queremos renunciar. Pero esa presencia-ausencia de la corporeidad del otro se nos constituye en un misterioso camino que queremos recorrer, ya con miedo, ya con rechazo, ya obligados a no poder negar más. Se quiebra nuestra indiferencia y emerge una erótica de la corporalidad. El otro ya está en mi conciencia y ha llegado por medio de un cuerpo desnudo que no puedo borrar porque es ya experiencia. Somos testigos del desmoronamiento de nuestra seguridad y la incertidumbre desplaza el anhelo de engullirnos la existencia del otro que se oculta en la homogeneización de las alteridades. Ya se trata de un órgano constituido por el yo prójimo, por la amalgama de conciencias que claman con insistencia que somos un ser para otros. Muchísimas gracias, Edison, muy inspirado. Me gusta mucho tus dos párrafos, muy buenos, muchísimas gracias. ¿Quién más quiere continuar? Yo, profe, compañeros, Luis Fernando, adelante. pues debido inclusive a la escritura del compañero Edison y lo que habías mencionado, profesor, a una vez se le olvida inclusive con adjetivos describir algunos textos decir hermoso, inclusive creo que a veces en la filosofía, a veces como que no cabe, o sea, a veces uno dice, no, es interesante para salir, pero decir hermoso parece que fuera simplemente un adjetivo literario y que se compartiría simplemente con ello. Y creo que en la lectura, en la escritura, bueno, también encuentro ahí en mi compañero Edison también un tono, pues obviamente porque la influencia está de Sartre, y el tono literario que poco se utiliza, digamos, en algunos. La imaginación, el cuerpo como acontecimiento, no es el cuerpo que está ahí, sino que voy, estoy y no estoy, como lo mencionabas. Hay algo que me llamó mucho la atención, digamos, del texto de Sartre, del capítulo que estamos ahí, es que el estar en otra parte es estar ausente, pero el cuerpo sigue presente ahí según las características que uno está. Es decir, él colocaba una analogía del sillón donde lee. Yo llego a una casa y no está el sujeto, pero el sillón está ahí, está el escritorio como tal. Es decir, encuentro al sujeto ahí y comparto el espacio. Entonces, no es una instrumentalización política como digamos el término o el concepto a veces, sino instrumentalizo al otro con los objetos para saber que comparto espacios infinitos con él. La vez pasada leí un texto cuando hablaba del ser, un texto de un profesor, creo que es Raúl Echauri, no sé, en Moré, no sé si se lee así, creo que es francés, y él hablaba que en español el problema de traducir el ser, para que de pronto el profesor nos ayude con eso,
Es que porque el ser en lengua castellana es un verbo exacto, ¿sí? Es un verbo ser ahí, mientras que en la lengua griega y en la lengua alemana tiene otras configuraciones, que uno dice el ser, ¿sí? Y ya sabe que es un verbo, que es una existencia como tal, y que esa era la complicación cuando se traducía al castellano. Entonces, digamos, son unas apreciaciones de la lectura, pues, ahí mínimas. Pues, muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. ¿Quién quiere continuar? Profe, buenos días, compañeros, buenos Oscar, días. buenos días, adelante. Bueno, yo creo que lo que yo hice fue un poco diferente, un poco también arriesgado, pero es importante pues traerlo como acá al semillero para comprenderlo también un poco mejor. Eh, Se titula El concepto sartreano de la comprensión en la fenomenología del ser y la nada. Hay una hipótesis, construyo o intento construir una hipótesis, y es que en Sartre hay dos ideas de comprensión. Uno, la idea de una comprensión antepredicativa, que yo llamo también afectiva originaria, que se puede entender como la náusea, y de la cual voy a intentar señalar algunas cuestiones. Y dos, la idea de una comprensión reflexiva que se podría entender desde el concepto. ¿Cuáles son estas cuestiones? La náusea es la experiencia de comprensión de la contingencia de la existencia, es decir, la captación de la propia finitud, de mi propio cuerpo revelado a la conciencia como eventualidad. Cito, no es una situación tomada de nuestros malestares fisiológicos, es muy al contrario el fundamento sobre el cual se producen todas las náuseas concretas. Termino la cita. Comprensión originaria de nuestro estar en situación con otros, afirmación de la posibilidad de libertad y modificabilidad. La primera y más inmediata situación en la que nos hallamos la revelan las cosas, utensilios que nos rodean. Ellos indican nuestra relación con los otros, esto es, la situación de compromiso, forma original en la que me capto desde el otro y lo capto a él. Situación significa estar arrojado al compromiso. Un compromiso afectivo porque, cito, este compromiso caracteriza también al prójimo sujeto, que es otro yo mismo. Termino la cita. Pero además, voy a retomar otra cita, en tanto que tomo conciencia de mí mismo como una de mis libres posibilidades, he aquí que soy responsable de la existencia del prójimo. Ahí termina esa cita última. Ahora, examino algunas consecuencias, o más bien, propongo algunas consecuencias de lo que acabo de decir. Si se piensa en la posibilidad de comprender este devenir fenomenológico de la comprensión, podríamos estar abiertos a acogernos a la idea de que toda comprensión es afectiva, porque responde a la situación en la que ya estamos arrojados. De estas ideas es necesario esperar algo así como una hermenéutica encarnada, esto es, de una interpretación que dé cuenta del papel de la corporeidad en todo acto comprensivo. Bueno, estas son como las consecuencias y una de las dudas o preguntas que también suscita la lectura de Sartre es el lugar que ocupa, o más bien qué lugar ocupa el arte en la fenomenología de Sartre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, muy juicioso, muy interesante también. ¿Quién más quiere continuar? Hola, Alejandro, adelante. sí, a mí me gustaría hacer más que un comentario, casi una pregunta que queda de forma abierta quizás. Y es que bajo esta idea de la intersubjetividad que tiene tanto peso en Sartre, pues recordaba yo que Sartre había tenido había participado en algunas guerras y estaba como muy interesado en el tema de la guerra. Entonces se me venía a la mente cómo sería esa identidad casi que se genera en la perspectiva de la guerra, porque, o sea, es casi como si se hiciera del otro un objeto para mi supervivencia, pero de alguna manera también esto me identifica como, sí, como al otro que tengo que eliminar para poder ser yo. Se me hace muy
complicada, pues es como cómo definir esta idea, porque pues además Sartre también le da mucho peso a la idea de la libertad en estos textos, y como decía el compañero, pues también se necesita del otro para poder hacernos nosotros cargos incluso de la existencia del otro. Entonces, esta idea de la guerra se me hace muy, muy curiosa y quizá tenga también un peso central en la obra, no sé. ¿Qué opinarán ustedes? Muchísimas gracias, Alejandro, que estaban tomando notas. Bueno, quedan varias preguntas. ¿Quién más quiere continuar? Yo, profe, escribí algo, pero la verdad yo siempre he compartido pantalla en Meet, pero no sé cómo se comparte aquí. No sé si me explican. Es muy fácil, Ana Mercedes. Abajo vas a encontrar un icono que dice compartir pantalla. Sí, señor. Le das clic en la flechita Sí. Ah, ya. eh, y Ya. ahí ya te sale la opción. Eso. Entonces ahí le doy que sí a esa. Ah, compartir. Y listo. Listo. Exacto. Ahí Ah, bueno. empezaste a compartir las pantallas. Pero Bueno, eso ya lo vemos. Perfecto. listo. Entonces, pues yo quise centrarme como en lo que nos está a nosotros convocando este semestre, que es la corporalidad, ¿cierto? Entonces, quise como centrarme ahí y definitivamente la partecita que me quedo o que me quedó y me sigue haciendo muchas preguntas es esta. ¿Hay un mundo o tengo un cuerpo? Es una y la misma cosa. Existencialmente hablando, ser en el mundo es la vida situada en y por el cuerpo. Es decir, todo lo que nos atañe y nos liga está corporizado. La conciencia está encarnada, al igual que la identidad, la acción, el tiempo, el espacio, las cosas, los afectos, las percepciones, el entorno, hasta el aire, como dice Sartre. Y por supuesto el otro, que nos liga desde la mirada. Entre comillas, es un hecho constante. Nos constituye en la presencia y en la ausencia. Mirada que incluye o excluye, que visibiliza o invisibiliza. Esta primera parte, para mí, lo de la mirada es muy poderoso, definitivamente. Ahora, un segundo aspecto, la vida está suspendida en lo insondable. Y por eso toca elegirnos en cada instante. Vivimos en la contingencia y en la facticidad. Somos siendo, en medio de esa sensación un sabor de náusea, originado por esa nada que somos y que nos produce angustia, nos exige siempre decidir desde la libertad y la responsabilidad. Es decir, somos proyectos. Ese es otro asunto que a mí me parece también que lo invisibilizamos como el cuerpo y es nuestro día a día. Entonces yo digo aquí desde mi cuerpo, me ligo a todo existencialmente hablando, es decir, sin distancia, cuerpo no tematizado, pues, entre comillas, desde la racionalidad, sobrevuelo el mundo sin ligarme. Entonces me voy como a entrar en este parrafito, en ese asunto de ligarnos. Aprender la corporalidad conlleva implicaciones éticas en la comprensión de la realidad humana. No puede ser una corporalidad en abstracto. Para ello tenemos que corporizar el conocimiento, que para Sartre no es asunto de intelección, sino de comprensión. Y esto cambia la argumentación, los conceptos y las valoraciones de todas las ciencias y sus métodos, como la política, la economía, la educación, la historia, la filosofía, la psicología, la medicina, por nombrar algunos. Como lo afirma Roberto Espósito en su libro Las personas y las cosas, el cuerpo humano se vuelve así el elemento decisivo para repensar los conceptos y valores que rigen nuestro léxico filosófico, jurídico y político.
Después como, eh, ¿dónde dejo de compartir? Deja de ahí. Sí, exacto. Le das clic Ah, y ya. Perfecto, listo. ya aprendiste. Sí, Ana gracias. Mercedes, muchas gracias. Muy bonito y muy interesante Yo el quería tema. agregar algo más y es que yo también mm, me siento cercana a Sartre por la literatura. Pienso que él es un filósofo que no se sobresale. Para mí sobresale en el sentido de que él encarna su pensamiento en sus personajes, en sus novelas, en sus obras de teatro. Entonces se vuelve mucho más interesante leerlo como filósofo y como literato. Yo sí quería pues también resaltar eso. Muchísimas gracias, Ana Mercedes. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, de pronto debemos aprovechar, Edison se tiene que ir un poquito antes. Entonces, si de pronto quieren de pronto comentar algo o hacer algún comentario sobre lo de Edison, valdría la pena hacerlo. A mí me quedó casi faltando, bueno, creo que me pasa un poco con todo lo que ustedes han presentado, casi que volverlo a leer una segunda vez me gustaría, pero me gustó mucho la estructura de cómo Edison hizo su texto, ¿no? Una, un primer párrafo casi que uno diría como centrado sobre uno mismo y un segundo párrafo más centrado sobre el otro. Y bueno, no sé, hay muchas ideas ahí que son muy bonitas. El otro como una invitación, como una salida. El otro, ese cuerpo del otro que nos saca de quicio, dice Edison, como un camino. El otro como un camino. Bueno, no, simplemente destaco eso. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este texto de Edison antes de que se nos vaya? Y yo creo que también es muy potente pues el, el cuerpo como acontecimiento, ¿no? Ujú, el Y, primer y, párrafo. y Sí. el otro, y el cuerpo del otro también como acontecimiento. Esa palabra es muy grande, porque verdaderamente un acontecimiento es indudablemente algo que significa, que marca, que, que orienta, que se teme, que es sorpresivo. Entonces, pienso que da para mucho uno entrar pues como a, a mirar el cuerpo de uno y del otro como acontecimiento. Está muy interesante la propuesta. Sí, pensaba aquí cómo atarlo un poco con la pregunta de Alejandro sobre el tema de la guerra, ¿no? De alguna manera, em, aquí nos hacemos, bueno, digamos, Alejandro destacaba que siempre nos hacemos cargo de la existencia del otro y del cuerpo del otro, pero también nos hacemos cargo de ello para lo malo. Muchas veces no es solamente para hacernos cargo del otro en su alteridad y para respetarlo, sino también muchas veces para destruirlo, justamente. Eh, y tal vez en eso consiste también la libertad. La libertad es para lo uno, pero para lo otro también. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo, discutir un poquito? La frase que eligió Ana me parece muy, pues me dejó pensando mucho. Dice, como empieza el texto, hay un mundo o tengo un cuerpo, es una y la misma cosa. Mm, Como es decir, a veces también en el ánimo de hacer una reflexión sobre la otredad y la alteridad,
se puede también tomar una distancia, yo diría que digamos, innecesaria quizás, o no sé si innecesaria, pero una distancia con la propia experiencia de la corporalidad que, que la hace invisibilizar precisamente lo insondable que decía ahorita Ana en su texto, como prestarle muchísima relevancia al propio cuerpo y, y a lo que representa muchísima importancia, aunque no pues como en una posición narcisista o egológica, pero sí prestarle tanta importancia que tanto como a la que se le presta a la corporalidad del otro. Y también pensé como que juntos creamos también una corporalidad, juntos creamos unos actos que toman cuerpo, que el cuerpo no vendría siendo solo la carne, digamos, lo que palpamos con nuestros sentidos, sino que hay algo que se encarna a partir de los gestos que hacemos entre nos, que hay como que por eso me gustaba también ese tema de la erótica, porque hay también una especie de desnudez ante el otro, que uno no se desnuda ante cualquiera en términos de mostrarle al otro lo que uno piensa, lo que uno es, lo que uno ha vivido, lo que uno ha sufrido, y el otro también se desnuda ante uno mostrándole esas experiencias, así sea en un café en medio de un pan y en medio del aire de un parque. O sea, ahí esa desnudez también me parece ahí como muy sartreana en cuanto que se hace corporalidad, la amistad y el amor y la construcción de las relaciones con los otros. Entonces me quedo pensando mucho eso y con la guerra, quizás Sartre admite, en algún pasaje leí que él admitía que él era indiferente a la guerra hasta que pasó la guerra y se dio cuenta como de lo complicado que era vivir en la aniquilación del otro, y de ahí pues deriva otras reflexiones, pues como donde él trata de sublimar o de hacerse cargo del sentimiento de culpa que eso le pudo generar. Pero la guerra es tan difícil de interpretar, es tan difícil comprender qué siente alguien o qué sintió alguien en el instante antes de ser fusilado en un paredón de fusilamiento, que es lo que dice también un Requertés en un librito de conferencias, que es un instante ante el paredón de fusilamiento. Y creo que el tema de la guerra ahí, porque la guerra esta guerra que le toca vivir a Sartre, es una guerra muy concentrada en la aniquilación del cuerpo del otro, los campos de concentración, todo eso tan horrible, que acontece, que apenas como que venimos a caer en cuenta de lo horrible que fue eso, y que también nos sirve para negarnos a la guerra, a cualquier guerra. Y creo que esa posición pacifista está también ahí en Sartre, pues la aniquilación del cuerpo, tal vez por eso él le dedica ese tiempo a la escritura sobre el cuerpo, porque aniquilar el cuerpo del otro es un gesto atroz. Yo pienso eso como con la pregunta de Alejandro y lo de Ana. Me dejaste pensando con muchos de los comentarios que hiciste, sobre todo, bueno, ahora en lo último, no quisiera dejar escapar como la idea, de alguna manera contrasta un poco lo que decías sobre la erótica, un poco lo que decías sobre la construcción colectiva de algo que se encarna en forma conjunta, ese entre nos del que tú hablabas, frente a la guerra. En la guerra ya no hay entre nos, como que renunciamos al entre nos, renunciamos a la construcción colectiva de algo. La guerra es como una renuncia, es la simple destrucción del otro, y la renuncia a construir algo con él o ella.
Eh, y puede haber reconciliación, claro. Digamos que seguramente no todo puede ser una simple construcción y muchas veces la construcción también requiere de la destrucción, pero es interesante, digamos, ver este tema de la guerra un poco desde las coordenadas que estaba planteando Edison hace un momento, porque creo que tiene completamente la razón cuando dice que juntos creamos corporalidad, que no, la corporalidad no es un asunto individual, tampoco es un asunto de dos que se relacionan corporalmente, sino es algo conjunto en donde se hacen carne ideas, proyectos comunes, cosas. Y esta idea de la erótica que la mencionó él en su intervención y que la volvió a repetir ahorita en la segunda intervención, ampliándola, creo que me sugirió muchas cosas. eh, digamos que no había visto o no había entendido muy bien lo que quería decir Edison con lo de la erótica, con esto de mostrarse uno mismo desnudo frente a otro y cómo puede esto darse en la conversación y en la sinceridad de la conversación, en la sinceridad de compartir ideas y de atreverse a construir algo con el otro. De alguna manera puede haber algo así como una erótica de las ideas también. Y este erotismo se puede dar en muchos sentidos que trascienden lo puramente físico, guión corporal. Entonces, bueno, dejo ahí, digamos, un pequeño comentario. Bueno, de pronto diría algo más sobre la primera frase del texto de Ana que destaca Edison. Entonces, Ana cita a Sartre diciendo, hay un mundo o tengo un cuerpo, es una y la misma cosa. Es decir, hay un mundo y entonces tengo un cuerpo, pero también hay un mundo es eh, algo así como somos plurales o como somos varios o como somos intersubjetivos o como hay un otro o hay más que uno. Es decir, hay un mundo es tener cuerpo, pero hay un mundo es también ser plurales, ser varios, ser en un mundo intersubjetivo. Entonces, tener cuerpo e intersubjetividad, tener mundo e intersubjetividad son lo mismo. ¿Quién más se Profe, anima? Oscar. profe, tengo un comentario también con relación a lo que, pues, las ideas de Edison con la construcción de un cuerpo, el cuerpo social, el cuerpo de la sociedad, el tejido social de alguna forma que llaman, que es un término pues como muy usado en estos días también de política, la construcción del tejido social. Y pues salió un poco también a esa... Oscar, creo que se nos fue tu voz. Puede ser un problema de conexión. ¿Se les fue a todos? Sí. Bueno, esperemos un minuto a Y ver se si vuelve. silenció Oscar. Se silenció Oscar, sí. Profe, Bueno, Mario, adelante mientras llega Oscar. no, solo para una cuestión, es que les quiero presentar a un compañero que entró en un momento al comienzo, sino que se le fue la luz y entró de nuevo, me dijo que si podía entrar, Claro. que participa por primera vez en el semillero, él se llama Daniel Hurtado, ¿no? Entonces, de pronto, pues para que él le deje la timidez y Sí, se Daniel, presente. bienvenido. Él es compañero de la maestría de filosofía contemporánea y pues trabaja temas sobre todo con autores como Walter Benjamin y la Escuela de Frankfurt, entonces sí que nos puede aportar para este tema del otro en que estamos enfrascados. Maravilloso, Daniel, bienvenido. Muy buenos días, profesor Andrés, muy buenos días a todos. Muchísimo gusto, qué pena con ustedes llegar tan tarde también al seminario y que tuve que salirme acá por este inconveniente. Y pues muchísimas gracias, la verdad, como con muchísima expectativa de todos los temas que están estudiando acá. Bueno, bienvenido. Esperamos que te guste el espacio y que te animes a participar. Tu apellido es como sartriano. Estaba pensando, Hurtado es como la grieta por la que se escurre el otro, el centro de referencias ajeno y no sé qué, del que describe Sartre. Sí, no lo había pensado, está bien interesante, sí, señor. Sí, o sea, ese Daniel extático o algo así como.
En fin, bueno, bienvenido Daniel, bienvenido. Bueno, Siéntete muchísimas libre gracias. de intervenir cuando quieras y maravilloso también conocer un poquito de los trabajos que estés realizando en la maestría de los amigos de San Buenaventura en Bogotá. Sí, sí, señor, pues precisamente ahora con el tema de la guerra y la corporalidad que estaba sobre todo hablando también el compañero Edison, me llama mucho la atención porque sí, sí intersecta, sí confluye con los temas que estoy trabajando que son más cercanos a la teoría crítica y bueno, pues yo tengo formación de abogado, estoy muy interesado en todos los temas de justicia transicional. Entonces, sí, sin duda, este tema de la corporalidad y la guerra me resulta muy interesante, me nutre muchísimo. A la semana pasada le comentaba a Mario, pues ya sustenté mi tesis de grado de maestría y esta trató precisamente sobre, claro, sobre los usos y abusos de la memoria y utilizando en particular el ejemplo de la masacre de La Rochela que ocurrió pues en el Magdalena Medio en 1989. Y claro, una comprensión fenomenológica de la violencia y del hecho violento sin duda nutre muchísimo la discusión. Sí, interesantísimo. He conocido también a un estudiante de doctorado de la Javeriana que está haciendo un trabajo de grado, de doctorado sobre utilizando el método fenomenológico para hablar de la reinserción, del proceso de paz, de la guerra y los problemas de las víctimas, en fin. Y ha sido muy interesante ver cómo aplicar el método fenomenológico a ese ámbito. Y creo que hacia allá apuntaba justamente una de las frases que citó Ana Mercedes en su comentario. Al final ella citaba una frase de Roberto Espósito en Las personas y las cosas que dice, la vuelvo a leer: el cuerpo humano se vuelve así el elemento decisivo para representar los conceptos y valores que rigen nuestro léxico filosófico, jurídico y político. Y yo creo que es cierto, yo creo que estamos iniciando una época en la que el tema del cuerpo se volvió central, digamos así como hubo un giro lingüístico en los años, no sé, 60, 70 y de ahí para acá ese giro lingüístico nos mantuvo varias décadas hablando del tema del lenguaje. Ahora hay un giro corporal sin duda y creo que es muy interesante. Oscar, precisamente, que creo que ya volvió, estaba justamente avanzando hacia una especie de hermenéutica anclada en la corporalidad que me pareció muy interesante. Pero bueno, demos la palabra a Oscar, que ya volvió y estaba haciendo un comentario. Oscar, adelante, Sí, qué pena, profe, sino que se cayó el internet por un momento. tranquilo. Bueno, el comentario tenía que ver un poco con lo que Edison comentaba sobre la construcción de esa corporalidad colectiva. A mí se me ocurre pues que como que hay un concepto muy cliché que se utiliza y a propósito de todas estas campañas políticas y es el de tejido social. Todo el tiempo se hace alusión a Mm. esa construcción como, como una serie sí, de, de trabajos intersubjetivos en pro pues como de unas finalidades, de unos objetivos en común. Y me parece que para la construcción, porque digamos que últimamente he venido trabajando un poco con algunos proyectos sociales, es muy importante la empatía, que es un tema que de pronto no vi muy visible en esta comprensión del otro en Sartre. Parece pues el tema del compromiso, la responsabilidad, pero no vi como muy visible, de pronto no estuve muy atento ahora que hago el comentario a esta cuestión. Y sobre todo a la afectividad. A mí me parece que estas construcciones de tejido social, si se quiere, aparecen en un ámbito que como que sí o sí deben estar construidas a partir de esa empatía o de esa afectividad que se logre con, con los otros. Y a propósito también de la erótica de las ideas, me parece que hay un aspecto muy importante que involucra a la corporalidad dentro de ese ámbito propio de la afectividad. Entonces, quería pues como hacer ese comentario con relación a estas ideas tan importantes que señalaba eso. Muchas gracias, Oscar. Sí, efectivamente, el tema de la empatía está completamente relacionado con este. Y ahí hay un debate en fenomenología grande entre quienes
de alguna manera interpretan la empatía como una especie de reproducción o sí, de representación del otro a partir de mí mismo, una especie del otro como un doble de mí mismo, y entre quienes más bien afirman la relación directa con el otro. Entonces ahí se puede interpretar el empatos, el empatía, de dos maneras, ¿no? Una un poco cartesiana en donde ambos no se comunican, en donde el yo y el tú no se comunican, sino que el uno reproduce al otro y entonces se relaciona con esa imagen del otro, y otra forma en la que ambos construyen en conjunto. Yo creo que Sartre va por la segunda, pero hubiésemos tenido que leer ese pequeño tratado sobre la afectividad que él tiene, y que pues no alcanzamos a tratar aquí. Pero bueno, aprovecho el comentario para destacar un poco lo que tú propones. Tú dices que toda comprensión es afectiva y que este tema de la afectividad, y bueno, hablas de la náusea, intentas aclarar un poco el sentido del concepto. Creo que haces aportes bien interesantes ahí, y bien orientados. Y efectivamente pensaría uno que el tema de la corporalidad y la afectividad justamente son los elementos hacia los cuales o desde los cuales se debe construir esta hermenéutica encarnada. Sin duda, y justo esta mañana estaba leyéndome también un pequeño ensayo de Gadamer sobre el ser y la nada. Es un pequeño texto que él escribe contando un poco su relación con esta obra, y una semejanza que Manfred Frank, un filósofo, digamos, de esta época, hizo algunos comentarios sobre Gadamer, acercando las inquietudes de Gadamer sobre el tema del otro y el lenguaje y la conversación a las inquietudes de Sartre sobre el tema del otro. Entonces decía que había mucha cercanía entre ambas propuestas en el fondo. Y Gadamer en ese pequeño ensayo hace una pequeña relación entre la mirada del otro y la conversación, pero dice que en la conversación hay algo más, digamos que no es solamente el sentirse mirado sobre el otro, sino también hay un momento posterior como de perderse o de dejarse llevar por el asunto de la conversación posterior al sentirse mirado por el otro y al sentirse cuestionado por el otro. En fin, pero bueno, ahí hay una cantidad como de relaciones posibles que yo creo que vale mucho la pena explorar, y algún trabajo sobre esa relación Gadamer-Sartre sería interesantísimo, o sobre esa relación entre hermenéutica y corporalidad, o fenomenología de la corporalidad y la afectividad, sería muy, muy interesante. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? Profe, disculpe, qué Alejandro, pena adelante. interrumpir. No, era solo para preguntarle cómo se llamaba el texto de Gadamer de Gadamer con Sartre. Se llama El ser y la nada de Sartre, pero ya te digo dónde está, porque no me lo sé de memoria. Estoy abriendo aquí mi base de datos, pero es interesante porque, de hecho, allí él cuenta algunas cosas que son claves. Por ejemplo, sí, algunos testimonios claves. A ver, un segundito. Gadamer, Sartre, sí, esto está en El giro hermenéutico. Es el tercer ensayo que aparece en El giro hermenéutico y se llama El ser y la nada de, de Jean-Paul Sartre. Y dice básicamente, sí, bueno, ahí habla de las relaciones que Manfred Frank identifica entre él y Sartre. Profe, Eh, ¿cómo se llama el capítulo del libro? el capítulo se llama El ser y la nada, y aparece en un libro de Gadamer que se llama El giro hermenéutico. El giro hermenéutico corresponde al volumen 10 de las obras completas de Gadamer. Sí, y dice, por ejemplo, les leo, hacía tiempo, bueno, les puedo compartir pantalla también, perdón, les comparto entonces, para que lo puedan seguir. A ver, yo creo que esta, compartir, bueno, yo creo que ahí están viendo. Dice entonces, hacía tiempo que quería señalar que el intercambio de miradas y el intercambio de palabras tienen algo en común, y que a lo mejor hubiera dado un paso más que Sartre al mostrar lo que se elabora ahí con el intercambio de palabras.
En la conversación hay algo más de lo que se realiza en el intercambio de miradas durante un instante, precisamente hasta que no llega el momento en que uno se siente como el observador y se instaura el extrañamiento y la distorsión. Bueno, ahí hay algo de esto. Es también interesante acá en estos textos de Hammer sobre Sartre que hay de alguna manera anécdotas interesantes. En este texto, Gadamer cuenta cómo acabó leyendo o acabó poseyendo la primera edición del Ser y la Nada que le regaló Heidegger, de la que Heidegger mismo no había leído más de 40 páginas. Y eso lo sabía Gadamer porque en esa época, ustedes quizá lo recuerden, los libros iban cosidos, pues digamos que se imprimían en hojas muy grandes que luego se doblaban. Entonces lo primero que uno tenía que hacer era romper las hojas de los libros para poderlos leer, romper los bordes porque venían pegadas en los bordes. Entonces, aparentemente en esa edición que recibió Gadamer de manos de Heidegger como regalo, en esa primera edición Heidegger no había leído más de 40 páginas, aunque es presumible que Heidegger haya leído en otra edición un poco más de El Ser y la Nada, porque Heidegger tenía varias ediciones, parece ser. Hay otra en la Universidad de Estrasburgo, hasta donde recuerdo haber seguido ese tema. Bueno, ¿quién más quiere comentar alguna cosa? Bueno, estamos muy tímidos hoy. Sí, bueno, mientras se animan de pronto les puedo leer Profe, esto. Adelante, sí, Oscar. había otra cosa pues que yo había dejado como en el tintero como pregunta al final y tiene que ver con la cuestión del arte. No sé, de Sí, pronto nosotros no tampoco vi pues como el concepto, o más bien el desarrollo de esta perspectiva sartreana del arte, y a mí me da la impresión pues que había leído en algún momento que Sartre entendía el arte algo así como una especie de salida. Pues esto puede ser una interpretación como que un poco ambigua sobre esto, pero quería señalarlo por si alguien lo tiene más presente y ha trabajado mejor. Bueno, que Sartre entendía el arte algo así como una salida o una, sí, como una huida de pronto a esa situación de la nada, aunque pues ateniéndome un poco a lo que leí sobre la náusea, perdón, no encuentro como que esto tenga mucha coherencia con relación al arte. Entonces, no sé si de pronto usted tenga alguna otra idea o haya alguien que tenga una comprensión mejor sobre la postura que tenía Sartre sobre el arte y cómo se afirma eso ante la náusea o la nada, pues en general. por favor, ayuda. Ayuda de un amigo. No, yo tampoco sé nada realmente de cómo encaje el arte en el pensamiento de Sartre. No sé absolutamente nada. Pues puedo lanzar hipótesis, pero no sé más. Sí. De hecho, bueno, me pareció muy interesante la manera como Oscar sacó a la luz el fenómeno de la náusea digamos, como una especie de vacío corporal en el que uno como que cae en cuenta de la contingencia de su existencia y que es básica y es como un momento de caer en cuenta. Y es interesante porque la náusea es tanto corporal como intelectual, ¿no? Es un vacío, no sé cómo más, no sé qué sinónimo encontrar, pero, pero es tanto corporal como intelectual, y me gusta justamente haber escogido una palabra o una sensación que implica precisamente esos dos momentos. Y por supuesto ahí me quedan mil preguntas sobre el tema del náusea y sobre su posible relación con ese ser para la muerte heideggeriano a través de la angustia. Y por supuesto ahí estaría también el diálogo con Kierkegaard pendiente. Entonces siempre hay muchos diálogos implícitos en estos autores que obviamente uno no alcanza a sacar a luz, y también hay que reconocer la contingencia y la finitud de la existencia y de nuestras lecturas, y justamente para eso está el otro, para que el otro haga lo que nosotros no alcanzamos a hacer y nos cuente. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? Hola, buenos días. Adelante, Denis, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, a propósito de lo que menciona Oscar,
Yo estuve hojeando La náusea, no pude contener la curiosidad. Y hay un pasaje, es un libro además bellísimo, se los recomiendo desde ya. Y hay un pasaje que creo que responde un poco a el arte como una posibilidad de salida a la náusea, ¿no? Entendiendo la náusea como esa conciencia de la contingencia, que incluso es mucho más claro en este libro, en la novela La náusea, que en el capítulo como tal. Pero creo que más que, que el arte como tal, o sea, el objeto estético, lo que es arte destaca más en esta novela es la experiencia de lo estético. Entonces, sí, porque de hecho hay una parte donde habla, por ejemplo, de unas pinturas y dice que si uno se queda solo en la pintura, en la materialidad como tal, de mirar un cuadro, ¿cierto? Que tiene unos bordes de madera, que tiene un lienzo, óleo, pues, y si no va un poco más allá, es decir, si las emociones y el cuerpo situado no están en diálogo constante con algo que vaya más allá de la materialidad, no hay posibilidad de experiencia y no hay posibilidad de arte, es decir, que ese objeto queda completamente, ¿cómo se dice? Como sin funcionalidad, es simplemente un objeto y ya. Entonces hay una parte en la náusea, en la primera sesión, que dice lo siguiente, les voy a leer. Dice, unos segundos más y cantará la negra. Parece inevitable. Tan fuerte es la necesidad de esta música para mí. Nada puede interrumpirla, nada que venga del tiempo donde está varado el mundo. La negra cesará sola, por orden. Esta hermosa voz me gusta sobre todo, no por su amplitud ni su tristeza, sino porque es el acontecimiento que tantas notas han preparado desde lejos, muriendo para que ella nazca. Y sin embargo, estoy inquieto. Bastaría tan poco para que el disco se detuviera. Un resorte roto, un capricho del primo Adolfo. Qué extraño, qué conmovedor que esta duración sea tan frágil. Nada puede interrumpirla y todo puede quebrantarla. Se está refiriendo a una pieza de jazz. El último acorde se ha aniquilado. En el breve silencio que sigue, siento fuertemente que ya está, que algo ha sucedido. Silencio. Lo que acaba de suceder es que la náusea ha desaparecido. Cuando la voz se elevó en el silencio, sentí que mi cuerpo se endurecía y la náusea se desvaneció por completo. De golpe, era casi penoso ponerse así de duro, de rutilante. Al mismo tiempo, la duración de la música se dilataba, se hinchaba como una bomba. Llenaba la sala con su transparencia metálica, aplastando contra las paredes nuestro tiempo miserable. Estoy fuera de la náusea. En los espejos ruedan globos de fuego, anillos de humo los circundan y giran, velando y descubriendo la dura sonrisa de la luz. Pues ahí lo que está haciendo uno de los personajes, el personaje principal, es describiendo una experiencia estética que precisamente le permite salirse un poco o escaparse, escabullirse como tal de la náusea. Entonces creería yo, o me atrevo a decir, que es más la experiencia estética que en sí un objeto artístico como tal. Denis, buenísimo, muchísimas gracias por compartirnos ese bello pasaje. Es que es interesante que yo creo que hasta Husserl envidiaría la posibilidad de describir la conciencia interna del tiempo en términos de, en estos términos, realmente, muy interesante. Creo que Mario quería comentar algo. Adelante, Mario. Pues sí, tomando la palabra, Denis, de estas evocaciones literarias, solo quería como aportar un poco en ese contexto, digámoslo, histórico de La náusea, que es un libro de los años 30, creo que se publica en la versión definitiva en el año 38. Quizá pues llamar la atención a los compañeros sobre que este libro se emparenta con otro libro que tal vez todos leímos en la adolescencia, en nuestra juventud, que era El lobo estepario de Hermann Hesse. Y básicamente que son libros que tienen un parentesco que es el del intelectual europeo, hijo de esa gran tradición que en el caso de Harry Haller, el del lobo estepario, era la tradición del idealismo alemán, que en el personaje de la náusea, Roquetín creo que es que se llama, Roquetán, perdón, eh,
es un personaje que pues de alguna manera ha terminado por desdeñar toda esa gran cultura y esa herencia. De hecho, en La Náusea hay un personaje que se denomina el autodidacto, que es un hombre que siempre lo que lo encuentra en la biblioteca leyendo todas las obras de la historia universal para formarse y ser un gran hombre, que al final termina siendo acusado de pederastia, un caso así todo oscuro. Pero lo que quiero señalar es cómo en estos dos autores, tanto Germán Hesse como Sartre, y si lo extendemos a las afinidades selectivas, por ejemplo, de Denis y mías también, que es Elias Canetti, hablamos de auto de fe, que es Peter King, el sinólogo que vive en una biblioteca aislado completamente del mundo y que termina autodestruyéndose, es a la larga como la sensación de esa espada de Damocles que estaba sobre toda la intelectualidad europea y de la cual Sartre no fue ajeno a ese, digamos, a ese aire enrarecido que estaba en Europa y que a la larga desembocó en el nazismo, ¿no? Entonces, yo lo resumiría y pues con respecto al tema de que estamos hablando, que es la extrañeza del otro, que en todas estas novelas se refleja que hay una extrañeza del otro, ni Harry Harer, ni Croquetán, ni el mismo Peter King de Auto de Fe son capaces de acceder a ese otro es un enemigo, es el infierno del que hablaba Sartre y que yo creo que esa condición de toda la sociedad europea fue la que se plasmó en lo que fue el nazismo, ¿no? Y pues lo que terminó con el exterminio en los campos de concentración. Quería pues como llamar la atención sobre esos ítems y ese trasfondo como histórico que está en la obra de Sartre. Mario, muchas gracias por el complemento. Profe. Muy interesante, Edison, adelante. Es que me gustó mucho ese pasaje que leyó Denis de la náusea, ¿cierto? Porque es como si la náusea fuera como una especie de asco que sentimos y de alguna manera la contraparte a ese asco que nos producen ciertas cosas fuera el arte, ¿no? La experiencia del arte, lo que se contrapone a eso, sí, y creo que sí tiene una muy buena respuesta a la pregunta de Oscar a partir de lo que Denis dice, que, que es eso que nos eleva por eso como que la cultura, el acceso a la cultura se va volviendo muy justificable, el querer sentir experiencias estéticas. Y bueno, sabemos que los nazis también, digamos, comillas, amaban el arte, pero no es por ahí, sino como una experiencia estética que sí nos permita una salida de una postura ecológica a una posibilidad de un entre nos, como decía ahorita. Entonces sí me gustó mucho el ejemplo de la música porque sí a mí me han llamado mucho la atención porque las sociedades cantan. Eso me ha llamado mucho la atención, porque qué hay detrás de la búsqueda de la experiencia estética. Y el profe, de hecho, ahorita empezó con una actitud muy humilde, porque una persona que no tenga humildad diría, pero mi amigo, ¿por qué me regala un CD que no pensó comprándomelo a mí? O sea, no lo compró pensando en mí, sino que se compró una copia para él y me regaló la que le queda. Y es igual de fascinante para él recibir ese regalo, porque precisamente el arte permite otros aspectos que la aniquilación del otro tacha. Entonces me gustó mucho y quisiera ir a leer ese texto de la náusea, ya que Denis amablemente nos motiva pues a hacerlo. Profe, yo tengo ya muchísimos problemas con todo esto, y es que a mí en esta lectura del ser del ser y la nada, a mí no me parece que Sartre de pronto en su descripción fenomenológica pues contenga justamente como esos elementos para cuestionar la náusea, sino justamente como
todo lo contrario, como para afirmarla, justamente como experiencia de la contingencia, de la propia finitud, de los propios límites. Y yo veo como que pues en la reseña de Denis, como si, digamos, una de las situaciones en las que uno se tendría que poner es como la situación de huida de esa náusea. Entonces, yo encuentro como lecturas un poco en contraste, como esa lectura que afirma la náusea, como en ese ámbito, por decirlo de alguna forma, antepredicativo, prereflexivo, y esa otra postura que ve en el arte como una huida a eso. Encuentro como dos lecturas ahí como muy dispares, no sé, de pronto mi apreciación con relación a eso esté un poco equivocada. Pero es que yo creo que es cierto lo que Oscar señala, pero bueno, acá estoy especulando, porque ustedes saben que no sé de Sartre suficientemente, pero tengo la impresión de que en Sartre esta náusea, digamos, esta captación de la contingencia de la existencia es momentánea y es probablemente algo ante lo cual huimos, de manera muy semejante a como huimos de la muerte en Heidegger. Entonces es una náusea de la que huimos y que la música es capaz de calmar, que la música puede hacer desaparecer. Y ambos son momentos de la existencia, es decir, justamente la captación de la náusea como náusea es un momento clave de la existencia, pero la huida de la náusea en el embelezamiento de la música también lo es. O sea, porque justamente no resistimos estar ante la náusea o algo así. No resistimos no me gusta el adjetivo en español. Ese ser nauseabundo iba a decir, pero no me gusta ese adjetivo. ¿Cómo suena? Eh, en fin, no sé. Yo creo que ambos son momentos, digamos, constitutivos de la existencia, tanto la captación de la náusea como la huida de ella. Y pensaría que la solución de Sartre es muy, muy parecida. Eh, y por eso es existencialista. Precisamente. Probablemente, como dice Mario, esto es algo muy de los intelectuales de esa época. Sin duda, es una actitud existencial muy del momento, pero, pero probablemente también eh, es simplemente una forma diferente en estos autores de coincidir en los análisis de los temas de alguna manera. Es decir, no solamente no se trata solamente de un movimiento histórico o de una influencia histórica de unos en otros o algo por el estilo, sino que cuando uno se sienta a analizar la existencia, digamos que llega a algo así como perdón, a algo así como la angustia, a algo así como esa falta de certidumbre y de explicación de la propia existencia. Y esto es común en cualquiera que se siente a analizar esto bajo los más diversos puntos de vista, diría yo. Profe, yo le Oscar. preguntaría por dos conceptos como para ampliar más esta perspectiva, la verdad que me tiene preocupado. De pronto, para ampliarlo, ¿no se podrían utilizar los conceptos heideggerianos de autenticidad e inautenticidad? Sí, sí, claro. Es que justamente por eso aludí al tema del ser para la muerte a través de la angustia. Justamente eso es lo que Heidegger llama autenticidad o propiedad, es como la traducción más adecuada, Eigentlichkeit. Y la inautenticidad es justamente lo contrario, el no estar, el huir justamente de eso, sumergido en las ocupaciones cotidianas. Entonces, yo lo que pasa es que no sé cómo se conjugan esos movimientos que sin duda aparecen retomados por Sartre en El ser y la nada, pero no conozco suficientemente bien la arquitectura del ser y la nada para decir cómo se conjuga ese Heidegger con la propuesta de Sartre y qué hay de original en Sartre, que sin duda lo hay. Entonces, y tal vez por eso Sartre es un autor tan difícil, pues tan difícil como diría yo Levinas o Derrida, que tiene una relación tan cercana con Heidegger. Es precisamente muy difícil en estos autores separar lo heideggeriano de lo levinasiano o sartreano,
o derridiano, que es propio de ellos. Pero no puedo decir más, Oscar. Pero sí, es por ahí. Es por ahí. ¿Me permiten decir algo al respecto, por favor? Pero por favor, Denis, estamos Es esperando. que, bueno, a mí la palabra náusea me llamó particularmente la atención de esa parte del cuerpo para otro en Sartre, entonces por eso como que me fui buscando la náusea, a ver qué encontraba. Yo hace mucho tiempo leí un texto de Marta Nussbaum que también les recomiendo mucho, que se llama Emociones Políticas. Uno normalmente relaciona la náusea con lo nauseabundo, ¿cierto? Con lo repugnante, con aquello que te produce la arcada o te la estimula de alguna manera, ¿cierto? Con aquello que no es tan agradable. Entonces causa mucha curiosidad ver la náusea como un concepto filosófico, como un concepto literario, ¿cierto? De hecho, en el texto La náusea de Sartre hay figuras preciosas con esa palabra. Hay unas metáforas que uno dice, wow. Y en el texto de Marta Nussbaum hay una parte donde ella describe cómo ejércitos en todo el mundo usan una de las emociones políticas que más ella describe es la repugnancia, ¿cierto? Cómo usan esa emoción para poder clasificar el enemigo dentro de lo nauseabundo y por eso aniquilarlo se torne un poco más fácil, ¿cierto? Entonces, una de las fases de entrenamiento por las que pasan los soldados, por ejemplo, es empezar a vincular significantes y significados que dan asco, ¿no? El otro es asqueroso, repugnante y por eso hay que eliminarse. Y bueno, digamos que vinculándolo un poco ahorita con las preguntas de la guerra, nosotros tenemos también muchísimo de eso en la creación del enemigo interno o del contradictor o del opositor, ¿no? Es como algo repugnante. Y hay una parte en la náusea a propósito de lo que está preguntando Oscar, que yo quiero leerle si me lo permiten, es muy pequeñita, que da para pensar que la náusea, además de ser esa conciencia de la contingencia, creo que es un concepto tan amplio que no es tan fácil de definir de manera enfática o concreta. Entonces dice lo siguiente: los objetos no deberían tocar, puesto que no viven. Uno los usa, los pone en su sitio, vive entre ellos, son útiles, nada más. Y a mí me tocan, es insoportable. Tengo miedo de entrar en contacto con ellos como si fueran animales vivos. Ahora veo, recuerdo mucho mejor lo que sentí el otro día a la orilla del mar cuando tenía el guijarro. Era una especie de repugnancia dulzona, que desagradable era, y procedía exactamente del guijarro, estoy seguro. Pasaba del guijarro a mis manos. Sí es eso, una especie de náusea en las manos. Entonces miremos, por ejemplo, que acá, además esa última frase es preciosa. Tengo una especie de náusea en las manos, pero la náusea como tal es el guijarro que es el objeto, ¿cierto? Que de alguna manera él no logra del todo saber qué es o qué hace dentro de las manos, ¿sí? Porque antes de este parrafito, pues él tiene un problema específico con ese objeto, ¿cierto? No logra comprenderlo de alguna manera, o sea, el guijarro como que se le escapa de las manos. Entonces, cuando él dice, tengo una especie de náusea en las manos y esa náusea es como tal el objeto, uno podría, pues ahí hablar, yo creo que muchísimos años sobre lo que puede llegar a ser la náusea como experiencia del otro, incluso el otro como, pues el otro objeto o el otro sujeto. Entonces creo que es realmente una discusión de largo aliento y largo alcance que vale mucho la pena detenerse en ella, pero que creo que no resolveríamos tan fácil en, en este diálogo inicial. Denis, muchas gracias. Muy interesante el aporte que haces, pero de hecho me aclara o me aporta un poco en digamos que donde tú encuentras más problemas, en cambio a mí me soluciona en cierta forma.
Es decir, Menos mal. o yo creo que me soluciona, ¿no? De pronto no, pero en cierta forma aquí yo lo que veo es, digamos, esa náusea que tengo en las manos, es un modo peculiar de aprehensión de los objetos. O sea, la náusea es justamente un modo peculiar de aprehensión de uno mismo en su contingencia, de los objetos, por ejemplo, del guijarro, en este caso, de los otros, del mundo en general. Y entonces la náusea sigue siendo esa captación, ese modo especial de aprender los objetos que desagrada, que es repugnante y ante el cual queremos huir. Eh, y bueno, dejo ahí el comentario. Por otro lado, el tema de Nussbaum es muy interesante, lo de las emociones políticas que planteas y cómo, digamos que asociamos al otro con elementos repugnantes o nauseabundos y todo. Y pensaría uno que el uso de esta emoción tan básica del ser humano, el uso político de esta emoción tan básica del ser humano, pues recurre precisamente a eso, a algo muy instintivo, muy básico, que, que hace que se genere una especie de repugnancia visceral ante el otro. Y nuevamente aparece como la importancia del cuerpo o el lugar que tiene el cuerpo en la guerra, ¿no? O que puede tener en la guerra, es decir, en la construcción de ese enemigo que, que genera esa repugnancia. Claro, Eh, además porque la guerra se mide en cuerpos también, ¿no? En bajas, en desmembramientos, en torturas, y el cuerpo viene siendo un eje central de la guerra. Es como el primer factor a atacar, el cuerpo como tal, y por eso es que se dejan marcas tan evidentes. Uno ve historias de las guerras en nuestro país y en otras partes del mundo y se da cuenta que lo primero que se ataca es el cuerpo, ¿no? Se cortan las manos, se corta la lengua, se ponen señales, y es, sí, el cuerpo es una parte creo que fundamental de la guerra. Yo no sé si podríamos concebir guerras sin cuerpos. pero es que justamente creo que han ido cambiando las guerras con estas nuevas tecnologías. De alguna manera ya se puede hacer la guerra a distancia con estos drones y muchas veces el objetivo ya no son directamente los cuerpos, sino muchas veces la psique, el terror y otras veces la infraestructura, digamos. Creo que ha habido una especie de giro ahí, pero lo que dices me parece súper interesante. Mario, qué juicioso en levantar la mano, pero puede ser imprudente y abrir el micrófono directamente, tranquilo. Daniel, adelante. Te cambié el nombre además que tenga. Bueno, muchas gracias. Siguiendo lo que estaban comentando, principalmente el interés de la compañera Denis, yo creo que vale la pena recordar que acá en Colombia, pues, pues, que considero yo que hay un estudio muy bueno, que es el de María Victoria Uribe con Antropología de la Inhumanidad, y ella precisamente ha ahondado mucho sobre estos temas, sobre cómo el cuerpo resulta siendo vehículo de representación, sobre cómo también la comprensión en distintos momentos de la historia de cómo se concibe el cuerpo puede ir cambiando, digamos, en el caso de la violencia partidista, pues de los años 40 y 50. Ella habla de que había una comprensión del cuerpo, pues por parte de bandoleros y demás actores del conflicto, que era una comprensión netamente premoderna, que precisamente por eso no solo deshumanizaba, sino que animalizaba precisamente a la víctima y por eso teníamos como estos despliegues de violencia espectaculares como pues el conocido corte de franela de Florero y todo lo demás. Entonces creo que esa puede ser una obra que nos ayudaría tal vez a articular este tema también desde la fenomenología. Igual esta autora también me doy cuenta yo que tiene bastante interés en utilizar el método fenomenológico y la hermenéutica. Uno de sus últimos artículos también incluso partía de Heidegger. Entonces era simplemente como para aportar eso.
posiblemente esa es una autora colombiana que nos daría luz sobre el tema. Oye, buenísimo. ¿Cómo es que se llama el libro de María Victoria Uribe? Se llama Antropología de la Inhumanidad. Antropología de la Inhumanidad. Buenísimo. Muchísimas gracias por el aporte. No, genial. Yo creo que, pues sinceramente yo creo que hay muchos elementos acá, mejor dicho. Si algo he aprendido sobre fenomenología últimamente es que más que una corriente filosófica basada en Husserl, eh, súper desarrollada y que haya que aprender y repetir los análisis de Husserl y de estos autores y de Heidegger y todo, es que ella abre posibilidades. Digamos que más que ser esta tradición filosófica tan fuerte, europea, que haya que repetir y estudiar casi escolásticamente, yo creo que ella abre posibilidades y lo único que puedo hacer aquí es como invitarlos a que en sus distintos ejercicios investigativos, de tesis y demás, se atrevan a pensar fenómenos colombianos, problemas colombianos en diálogo, entrando en diálogo con el país y con los problemas del país a partir de la fenomenología. Y ahí hay un trabajo interdisciplinario muy interesante que tiene que nutrirse de la historia, de la ciencia política, del derecho, bueno, de la sociología, y hay que atreverse a hacer esos diálogos, y yo creo que la fenomenología brinda elementos muy interesantes para posibilitar esos diálogos, y son ustedes los herederos de la fenomenología y de la tradición histórica colombiana y de este peso histórico que nos ha tocado vivir y soportar, los que tienen que hacer esta conjunción en cierta forma. En mi época de estudiante no era, tal vez en mi universidad no era bien visto para un filósofo hacer esto, pero yo creo que hoy en día no, eso no tiene por qué seguir siendo así y justamente hay que atreverse a cuestionarlo y hay que dar el siguiente paso. Así que invitados, por favor, a hacer estas lecturas nuevas, renovadas, que piensen un poco a Colombia desde aquí y en un diálogo interdisciplinario. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere continuar? Denis, Ay, qué pena. Yo por necesito favor, hacer una pregunta. Bueno, adelante. primero, gracias a Daniel por la recomendación. Me parece muy interesante el libro que describe. Es que, profe, me surge una pregunta respecto a lo que usted acaba de decir sobre la guerra, ese otro tipo de guerras que se hace con drones hacia la infraestructura, ¿cierto? Acondicionar más la psique, y pensaba yo que en efecto sucede, pero no sé si tal vez me surge la duda que tal vez sea como esas acciones contra la infraestructura y contra la psique sean advertencias contra el cuerpo, es decir, pues lanzando una bomba con este dron yo puedo destruir tal iglesia o destruir, no sé, media ciudad, y es en parte de lo que podemos hacer también con, con el cuerpo, o sea, porque siento que también la infraestructura podría funcionar como una analogía del cuerpo social o del cuerpo colectivo o del cuerpo cultural, ¿no? Sobre todo cuando es una infraestructura que representa o manifiesta propiamente la identidad de una cultura, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Palmira en Siria, ¿no? Entonces era el centro y fue durante muchísimo tiempo en la historia el centro, uno de los centros culturales más importantes del planeta, ahora completamente destruido. Casi que su reconstrucción se torna imposible y precisamente, bueno, sabemos más o menos cuáles son las condiciones de ese conflicto, y la destrucción de esa ciudad se da en parte como una advertencia generalizada del grupo que la destruye para decir, bueno, así como destruimos la ciudad que representa la historia de este pueblo, pues así mismo podemos destruir este pueblo en su cuerpo carnal, en su conciencia encarnada. No sé, como que siento que tal vez eso podría tener algo de sentido. Totalmente de acuerdo con lo que nos llevas
al entre nosotros que mencionaba Edison al comienzo, a la construcción, digamos, de recursos colectivos como expresión de nuestra corporalidad. Eh, totalmente de acuerdo, pero yo sí veo un cambio en la guerra, digamos, como estoy de acuerdo con lo que dices, es una advertencia contra el cuerpo, contra los recursos en los que se encarna nuestra existencia histórica, pero al mismo tiempo sí es una transformación de la guerra, parecería, ¿no? Que se asuma como un cambio en la guerra, en la medida en que ahora muchas veces, digamos que se habla ya de los ciberataques y estos ciberataques, digamos que buscan afectar es la infraestructura de comunicaciones de los países y, y por supuesto esto constituye un recurso encarnado, compartido, eh, pero, pero al mismo tiempo ya el objetivo primario ha cambiado o parece cambiar. Muchas veces es más amenazante afectar la estructura de comunicaciones de un país que, que, que simplemente hacer una masacre o algo por el estilo. O sea, ha cambiado un poco la dinámica de la guerra. Tengo la impresión, digamos, en las últimas guerras. Creo que lo empezamos a ver también. Sí, ha habido una especie de cambio grande en la guerra, desde la guerra de Irak. Tengo la impresión, empieza a verse la guerra por televisión, empieza a hacerse la guerra a distancia y sobre todo en los últimos años ha habido más, bueno, no sé, lo dejo ahí como una hipótesis, como si hay un cambio o no grande en la guerra. Pero creo que efectivamente Denis tiene razón cuando lo lleva todo o enfatiza el carácter corporal. Oscar. Pues yo creo que ambos tienen razón en sus apreciaciones y sobre todo, pues yo voy como a asumir esta posición como con el carácter, digamos, de privilegio que le da Sartre a las cosas utensilios. Me parece que aparte del otro, también las cosas utensilios en Sartre tienen un lugar muy especial. Al menos en alguna cita recuerdo que él aludía a la situación en la que ellos se encuentran con relación a nosotros. Y creo que hace un desarrollo muy interesante sobre este asunto y en esa construcción que nosotros hacemos de nuestra identidad y del cuerpo y el tejido social que ahorita les comentaba, me parece que las cosas, digamos, en el ámbito de la infraestructura, terminan siendo pues el cuerpo de la sociedad, o sea, la forma en que nos identificamos y digamos que un hecho reciente sobre esto es la reciente como lucha o destrucción de todos estos patrimonios en el país, de los conquistadores. Me parece que eso también dice mucho como digamos, como de un aspecto, no sé si tanto como de guerra, pero sí como de, de reconstrucción, por decirlo de alguna manera, eh, de un tejido que parece haber sido como destruido y no recuperado. Pues es como la impresión que me da. Gracias, Oscar. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que justamente Luis Fernando había mencionado el tema del sillón y de la comparecencia del otro, el carácter como significativo de los útiles. Y por supuesto que el amenazarlos implica la destrucción de un mundo y de un modo de vivir el mundo, un modo de... eh, claro, es interesante, mejor dicho, si el sillón nos muestra ya la presencia del otro y es un sillón dispuesto para un otro que actúa como centro de referencias de ese mundo de útiles, de alguna manera la destrucción de esos útiles afecta precisamente esa, esa trama de referencias que se encuentra dirigida hacia un otro como, como punto de anclaje de esas referencias. Es, es un ataque a ese otro en el fondo, sin duda, sin duda.
y es interesante ahí cómo uno puede usar esos conceptos fenomenológicos de conjunto de útiles y todo eso para decir en otras palabras o analizar en otras palabras lo que ocurre en este tipo de circunstancias. Bueno, bueno, ya son las 11:48. No sé si alguien más quiera eh, darle, darle forma a algún otro comentario, o compartir de pronto quienes no han dicho nada, de pronto compartir con qué se quedaron de su lectura de Sartre. Por ahí, bueno, veo que Edison Castrillón acaba de entrar. Fray Santiago no ha dicho nada. No sé si alguien más quiera, Brian tampoco, si quiera animarse. Profe, yo me animo. Eso, Brian, muy bien, adelante. Bueno, profe, pues como ya les había compartido, yo tuve ciertos problemas con Sartre porque para mí representa un lenguaje muy próximo a Heidegger y al propio Husserl, que me hace pensar en ellos cuando estoy leyendo, pero entonces decidí retomar las lecturas de Sartre de pronto buscando similitudes o diferencias. Y me encuentro que Sartre se apropia de la conciencia pre-reflexiva o precognitiva de Heidegger para determinar ciertas cosas en el hombre, como que ya no sea Dasein, sino que sea conciencia, ¿cierto? Encuentro también un diferenciamiento de los términos finitud e infinitud en Sartre, o sea, lo que permitiría la libertad en Heidegger, que era la apropiación de la finitud, se encuentra en Sartre como lo que permitiría precisamente la libertad sería la infinitud, las posibilidades. Me excuso, es que ando un poco enfermo. ¿Podrías Entonces, repetir esa lo que me última llevó idea? a pensar Perdona. todo esto me llevó, ¿aló? ¿Podrías repetir la última idea? Que lo que es la libertad en Sartre es qué frente a lo de Heidegger. Que lo que nos permitiría la libertad en Heidegger sería la apropiación de la finitud y en Sartre, como esta toma de libertad se da con respecto a la infinitud de las posibilidades. Encontré esa diferenciación. Algo que me pareció muy, muy tremendo en Sartre es que pareciera que somos libres de facto, que ya contamos con esta libertad. De hecho, que estamos lanzados hacia esa libertad. Entonces, me voy a buscar un poco en Heidegger cómo toma esta identificación de la libertad con el otro y encuentro que en Heidegger hay algo así como un destino común, algo, algo que nos hace estar arrojados al mundo precisamente fácticamente con los otros. Entonces, y veo pues que en Sartre es como todo lo contrario, como que el otro se presenta como un despojo, como que nos toma, de hecho lo que estábamos hablando en el semillero, nos toma con la mirada y nos roba, ¿cierto? Me pareció muy, pues que esto me ayudó bastante a hacer una diferenciación entre los autores porque manejan un lenguaje muy similar, trascendencia, el ser. Me confundí un poco, pero bueno, ahí voy en las lecturas de Sartre. Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Brian, gracias, pero además creo que sí te has aclarado bastante y lograste identificar por lo menos tres diferencias importantes con respecto a la finitud, con respecto a la libertad, con respecto al otro, que no son fáciles de establecer en estos autores. Muy interesante tu comentario, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Disculpan mucho a todos. No, esperamos que te mejores pronto. Por ahí veo a Edison, ¿cómo estás? Muy bienvenido, tiempo sin verte. De verdad que para mí es un placer volverlos a saludar a todos, a Edison, mi tocayo, Luis Fernando, Daniel, Oscar, Denis, Mario,
Ana Mercedes, la profe Ana Mercedes, todos. Es que, profe, ¿cómo les parece que es que este semestre me pusieron a dictar un curso a las 10? Entonces yo soy evacuando a los estudiantes rápido con actividades para poder conectarme. Afortunadamente es un tema de investigación, pues un seminario de investigación uno que estoy dando a los estudiantes de derecho, entonces les estoy poniendo a hacer actividades. Entonces yo hoy pensé que podía liberarme a las 11 y mira la hora que terminé, pero yo no me desconecto del semillero de hermenéutica, no, 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 no. Hago el Qué esfuerzo. bueno. Y de las lecturas también, me gusta mucho, pues, obviamente siempre las lecturas que se proponen, leyendo, estoy leyendo, espero tener una participación en la lectura de la próxima semana, así más activa. Qué bueno, bueno, pues me alegra muchísimo tenerte de nuevo, verte de nuevo. Y no, ya saben que este espacio es para todos. La idea es Gracias. mantenerlo a lo largo del tiempo. Bueno, chicos, pues no sé si haya otra de pronto participación con respecto al tema, si no, yo creo que podemos ir cerrando. Ya la semana entrante tenemos un nuevo tema. Como ustedes saben, vamos a comenzar, vamos a tener solo 3 sesiones sobre Judith Butler. Son seguramente muy poquitas, casi que uno podría hacer un año entero de esto, pero yo creo que al menos introducir los temas de Judith Butler en relación con estos autores de fenomenología nos va a enriquecer el panorama y nos va a generar como nuevas ideas. Vamos a arrancar, como ustedes saben, la semana entrante. Les voy a compartir la pantalla. Listo. Les voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a comenzar, aquí estoy en el sitio web del semillero. Vamos a continuar con el género en disputa y con ese capítulo de sujetos de deseo, sexo y género, o sujetos de sexo, género y deseo, es más bien como está escrito, dividido en dos porque es largo. Y luego miraremos este capítulo de cuerpos que importan, que yo creo que también va a ser bien importante para nosotros. Y yo creo que esto nos va a introducir también en temas muy contemporáneos, en una lectura muy contemporánea del fenómeno del cuerpo en relación con otros cuerpos y otras formas de vivir el cuerpo, y otro tipo de identidades. Así que, bueno, ya saben, colgaré el video tan pronto esté listo y nos vemos entonces dentro de 2 semanas para seguir discutiendo. Para las personas que nos acompañaron por primera vez hoy, bueno, no sé si ya se desconectaron. Lo que pretendemos no es justamente hacer un análisis de las lecturas o repetirlas, sino más bien hacer un aporte, un comentario, destacar un aspecto que nos parece interesante y sobre todo discutir o tratar como de aprender unos de otros de manera muy relajada, ¿no? No estamos evaluando o haciendo cosas de ese estilo. Bueno, yo les agradezco mucho su presencia, les mando un abrazo a todos en la distancia, a todos y todas en la distancia. Y espero entonces verlos dentro de 15 días, dentro de 2 semanas. Gracias. Profesor Andrés, gracias. muchísimas gracias. Gracias. Cuídense. Gracias por sus Gracias, reflexiones. feliz Hasta luego. semana. Chao. Hasta Feliz luego, que estén semana. muy bien. Chao, chao.